Consejo Deliberante, por favor. Sí, así es. Ayer se aprobó por mayoría, con la mayoría del bloque oficialista y el bloque unipersonal de Carlos Ponce, la nueva tarifa del servicio semipúblico de taxis de la ciudad de San Luis. La tarifa la bajada de bandera y la tarifa, digamos, diurna va a tener un aumento del 30%. De los 80 pesos actuales de bajada de bandera, va a pasar a 104 pesos la bajada de bandera. Digamos, vos ya entras al taxi, tenés 104 pesos, apenas te sentás. Y después la ficha, que actualmente sale 8 pesos, va a pasar a costar 10 pesos con 40. El horario nocturno, recordemos que mediante una ordenanza, ya hace varios años se aplica un horario nocturno que es desde las de 22 a las 6 de la mañana y establece que tiene que ser un 10% más del valor que se establece para la bajada de bandera. En este caso, se estableció, Mario, que para el horario nocturno, sábados, se extendió el sábado porque no estaba incluido, sábados, domingos, feriados, el aumento ya no va a ser del 10%, sino del 20%. ¿Está bien? O sea que el horario de las 22 a las 6 de la mañana de esos días, la bajada de bandera va a estar en un 124 pesos con 80 y 12 pesos con 50 la ficha. Eso implica un aumento con respecto a lo que se está pagando ahora en la tarifa nocturna de un 41% de aumento. Pero ¿qué pasa? Los sábados actualmente no se aplicaba todo el día la tarifa nocturna, así que para el sábado va a implicar un aumento del 51%, porque ahora se va a aplicar todo el día esa tarifa nocturna que antes era solamente los domingos y los feriados. Ahora se extiende al día sábado con un aumento de la bajada de bandera del 20%, ¿no? Con respecto a la bajada de bandera diurna. Este es el panorama. Ayer se discutió en el recinto. Mira, parecía que hubiera estado un déjà vu, digo, que se dice que uno vive, ¿viste? Pero es la misma discusión de todos los años, cada vez que se va a aumentar una tarifa, digamos, ¿no? Que es la inflación, que los costos, que estamos del lado del usuario, que vamos a trabajar. Mira, esto de que vamos a trabajar en la ordenanza que regula el servicio de los taxis, ¿hace cuánto que lo venimos escuchando? Cada aumento que hay, se van a poner a trabajar en la ordenanza que regula el servicio de los taxis. Eso lo planteó ayer tanto el presidente de la Comisión de Transporte, Martín Divisia, como Carlos Ponce, que también ha sido presidente, ya va como la tercera gestión de concejal, que van a trabajar en eso. Porque es cierto que también se ha ido modernizando todos los sistemas, Mario. Ahora hay aplicaciones, hay cobros como por ejemplo por Mercado Pago. Todas esas cuestiones no están previstas en la ordenanza porque es de hace varios años. ¿Está bien? Bueno, todo lo que va pasando, se va ampliando la ciudad, se van ampliando la cantidad de taxis. Va cambiando la tecnología en los autos, exacto, Verónica. Sí. Se modifican los costos. Uh-huh. Bueno, todo lo que va pasando. Digo que esto ya lo hemos vivido, ¿está bien? Todo esto que yo les voy a hacer escuchar ahora, incluso ya lo hemos escuchado, pero bueno, esto es lo que se sucedió ayer en el Consejo Deliberante. Se aprobó entonces por mayoría este aumento importante en la tarifa de los taxis y la idea, según los concejales, con esta, digamos, con esta novedad que tiene la ordenanza, que es que los sábados, domingos y feriados se va a aplicar toda la tarifa nocturna con un aumento del 20% con respecto a la tarifa normal, digamos, diurna. Ellos dicen que es para favorecer la presencia de taxis trabajando esos días. Porque es cierto, la falta de taxi la vemos todos, no hace falta ser concejal. Y en eso todos coincidieron, ¿no? De que no saben cuál es el problema, qué es lo que pasa, pero los taxis no andan. ¿Está bien? Después está el tema de las agencias, también, que es otra de las cuestiones que planteó Carlos Ponce, porque él dice que los taxistas le contaron en la comisión que ante una agencia importante tenía alrededor de 470 vehículos y ahora tiene la mitad. ¿Por qué? Porque el resto decide estar, digamos, trabajar solo, sin una agencia, porque primero por el costo que tiene la agencia, y después porque prefieren trabajar sin ninguna atadura a esta actividad y andar en la calle levantando gente. ¿Está bien? Y por eso él decía, Carlos Ponce, que hay que trabajar en esto, porque antes se diferenciaba entre el taxi y el remis. ¿Te acordás que el remis
era como puerta a puerta, el taxi podía estar levantando gente, bueno, se unificó todo, entonces ahora quedó esta cuestión y él dijo que había que estudiar, digamos, también el tema de las agencias de taxis, que la gente se comunica, porque vos desde tu casa donde pedís un taxi es a una agencia, no le pedís a un particular, a uno de los taxistas que andan en la calle, como sería las aplicaciones, Mario. Si acá hubiera Uber u otra de las aplicaciones que existen, desde tu casa, con el celular, con un mensaje, con un WhatsApp, te atienden, van a tu casa inmediatamente, porque te lo recibe el taxista que está más cerca de tu casa. ¿Está bien? Y eso sucede en cualquier... Vas a Córdoba en este momento y es así, Mari. Más allá de que hubo resistencia. Hay resistencia a los taxistas a este sistema, pero bueno, esta es otra discusión, digamos. Vamos a escuchar lo que pasó ayer en el debate en el Consejo Deliberante. Esto decía el presidente de la Comisión de Transporte, Juan Martín Divicia, que bueno, tenía que fundamentar este pedido de aumento que hizo el municipio y la Asociación de Titulares de Taxis. Y más difícil aún es votar un aumento en plena crisis. Lo que dije, lo que quiero hacer es un paralelismo entre lo que nos dicen los taxistas, que los hemos escuchado, todos los sectores que vinieron acá al Consejo fueron escuchados. Tenemos clarísimo lo que les pasa. Yo sé que les subió la nafta la semana pasada, para llenar el tanque es el 10% más, o el gas, o el gasoil, y a fin de mes es menos plata y la tarifa es la misma, y la tarifa está baja. Si se rompe el auto, todo lo que venía diciendo. Pero el sector, lamentablemente, que es esto lo que se ha hablado también, ¿no? A culpa de la pandemia, culpa de quizás, no sé por qué, se llenó de reclamos el servicio. No hace falta ir lejos, ¿eh? Son situaciones puntuales, a la noche cuesta conseguir, los fines de semana cuesta conseguir, los días feriados, cuando llueve. Sabemos que obviamente que tienen que cuidarse, una tormenta de granizo, nadie quiere romper el auto porque después lo tiene que arreglar, eso está claro. Está la aplicación que se desarrolló desde la ULP, el Ministerio de Seguridad, tiene un montón de cosas que están buenas. Primero, que es lo que yo siempre digo, miremos a Uber, tanto que no queremos que venga Uber, que no estoy de acuerdo con que venga Uber. Fundamentalmente, ¿sabes qué vehículo vas a ir? Te dice el nombre de quién te lleva, la patente del vehículo, y algo más importante, el conductor sabe a quién lleva y a dónde lo lleva. Hay que aprender eso. Está en la aplicación, por lo menos sabes quién te lleva. Entonces también ver esto que diseñar políticas públicas cuando los sectores, y esto estoy hablando puntualmente de los taxistas, están tan divididos y con tantos puntos en contra, es muy complejo. Es realmente difícil. Nosotros acá en este recinto somos 15, pero nosotros necesitamos que los taxistas se hagan escuchar, que nos ayuden a diseñar políticas públicas para empezar a solucionar de una vez por todas muchos problemas que vienen de hace mucho. El servicio semipúblico de taxis, cuando funciona bien, es espectacular. Ahora, cuando tiene reclamos, nos afecta a todo San Luis. Y nosotros tenemos que ser los mediadores, y estoy seguro de esto, tenemos que ser los mediadores para encaminarlo. Me quiero comprometer con los taxistas, pero me quiero comprometer también con todos los usuarios de los servicios de taxi, que acá hay un montón, a que el servicio mejore. Y cuando llegue, como decía el concejal, esto de los costos, pero cuando llegue la próxima readecuación de la tarifa, que podamos haber avanzado en algo. Bueno, esto es lo que decía Martín Divicia, él preside la Comisión de Transporte. Él decía ayer que era la primera vez que él tenía que tratar un aumento de la tarifa de los taxis. Bueno, se comprometió ahora también a trabajar en la cuestión de lo que está pasando, de los reclamos, como él dice, de los taxis, de que no hay, de la inseguridad que viven, porque es cierto también que viven mucha inseguridad y eso hace que retraigan también su trabajo. Y encima los costos del servicio. Javier Suárez, del bloque de UCR Juntos por el Cambio, planteó que no se haga este aumento del 20% de la tarifa nocturna con respecto a la diurna, sino que se mantenga lo que establece la ordenanza actual de la tarifa nocturna, que sea un 10% más y no extensiva los sábados. Él dice que esto va a perjudicar principalmente a los usuarios, ¿no? Va a perjudicar a los usuarios y no sabe si es la solución para que los taxistas esos días salgan a trabajar. No, realmente este es un problema de difícil solución también ese. Y bueno, Javier Suárez planteaba esto ayer en el recinto. Él se abstuvo de votar.
Por supuesto que, como bien decía el concejal propinante, desconocer la realidad inflacionaria que atraviesa nuestra economía nacional es realmente negar la realidad o querer tapar el sol con el dedo, ¿no? Entonces es absurdo no querer plantear ningún tipo de actualización de la tarifa, más cuando en estos últimos meses ha sido exponencial y vamos a llegar a índices récord en nuestro país en materia de inflación. Por supuesto que no solo la sufre el sector, que justamente es quien invierte y presta el servicio de transporte semipúblico de taxis, sino también lo sufren nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de San Luis que utilizan este servicio. Es por eso que, si bien sin desconocer la necesidad de actualizar la tarifa, he decidido en lo personal hacer una propuesta que tiene como objetivo, de alguna manera, mantener el esquema tarifario del servicio semipúblico de taxis que actualmente está, que establece una tarifa diurna, una tarifa nocturna en virtud de la ordenanza del año 2014. Bueno, a partir de este nuevo despacho se modifica y se pasa del 10 al 20%. Y no solo eso, sino que además también la segunda diferencia que he manifestado con respecto al proyecto original y que ha elevado el Poder Ejecutivo está relacionada con la extensión de la tarifa 2 o la tarifa nocturna al día sábado de manera completa. Esto hace que estas dos variables, que creo que son importantes a la hora de configurar la tarifa, han sido modificadas y nos lleva a considerar de que el aumento propuesto por el Ejecutivo no es del 30%, sino es mayor. Es del 30% en la tarifa diurna, del 41% en la tarifa nocturna y superior al 50% casi en la tarifa diurna del sábado. Entonces, atendiendo a esta realidad, es que sin desconocer la realidad de actualización, es que propongo que justamente se avance y se apruebe la actualización de la tarifa manteniendo el esquema que hasta el momento veníamos sosteniendo. Bueno, esto es la propuesta de Javier Suárez Ortiz, él es de la bancada de UCR Juntos por el Cambio, que fue uno de los que se abstuvo de votar porque, bueno, no compartía esta modificación que se hizo a la ordenanza que establece esta tarifa nocturna para los días domingos y que ahora se extiende para también los días sábados. Y por último vamos a escuchar a Carlos Ponce. Él habló extensamente, ¿no? Lo vamos a escuchar en gran parte, pero también él criticó, y ya lo había hecho en otra oportunidad también, por eso digo que todo lo que se planteó ayer ya lo han planteado, pero bueno, la cuestión de cómo se hacen los estudios de costos, porque él dice que hay como dos maneras de aplicar un estudio de costos, uno con una fórmula, otro con otra, y nunca el Ejecutivo Municipal no explica cuál es la fórmula que aplica para realmente que ellos puedan saber qué es lo cómo se calcula esto. Y él propuso ayer, se comprometió a trabajar en una ordenanza, ¿está bien? Que diga cómo se va a hacer el estudio de costos. O sea, que el municipio tiene que elevar el estudio de costos para aumentar la tarifa de los taxis, la tarifa del transporte de pasajeros, con tal fórmula. Claro. ¿Está bien? Y cumpliendo determinados pasos. Y entonces va a quedar claro para los concejales, para los usuarios, para los que prestan el servicio, sean los colectivos, sean los taxis. Sí, porque... Pero bueno, dijo que va a trabajar en eso es su compromiso. A ver si lo cumple. Y sí, sobre todo porque por la antigüedad de los vehículos que están en servicio, ya han desaparecido las diferencias entre los autos que, digamos, tradicionales y los que tienen electrónica. De manera tal que ya se puede hacer de otra manera y se puede unificar. Así que esos elementos deberían estar. Bueno, y por supuesto también se refirió a los problemas de la falta de taxis, a la cuestión de las agencias que te decía, y esto fue lo que planteó ayer en el recinto el concejal Carlos Ponce. También tenemos que decir que el servicio de taxis está en problemas. Todos que caminamos la ciudad y que hacemos distintas actividades vemos en horas pico, en horas claves, sobre todo en la zona céntrica, colas, donde antiguamente había paradas de taxis y que están vacías, que están con 20, 30 o 40 personas. Sobre todo eso se identifica cuando la administración pública cobra y que todos salimos a comprar las vituallas del mes. La verdad que esto también no quiero ser crítico, pero creo que de parte del área de transporte del municipio no hemos tenido, más allá de algunas declaraciones públicas de que se está estudiando alguna mejora sobre ese tema, pero no hemos participado nosotros de esto. O sea, no hemos tenido una propuesta de solución a este problema que hoy está sufriendo la ciudadanía de la ciudad de San Luis. Hay que estudiar el tema de la ordenanza que regula
este servicio semipúblico. Hay cosas que han quedado obsoletas por el crecimiento de la ciudad, han quedado obsoletas por la cantidad de taxis que están prestando este servicio, y sobre todo tiene que ver con el trabajo, el desempeño y las responsabilidades de las agencias, que son aquellas que en cierta medida cubren el 50 o el 45 o el 60% de los servicios que hoy tiene la ciudad en los taxis. Y digo esto porque no desconozco cuál es el porcentaje que tienen esas agencias, pero ayer daban números que una agencia de 420 vehículos ahora tenía a disposición 260, 270. Quiere decir que ha disminuido un 50%. Y esos 200 vehículos que esa agencia antes usted llamaba ese número y le llegaba a su casa, ¿dónde están hoy trabajando? Bueno, hoy son autónomos, no están dentro de una agencia. Entonces, ¿cuál es la imposibilidad que tiene el vecino de la ciudad de San Luis? Cuando usted llama a una agencia un número fijo, pero la mayoría de los vehículos están circulando y moviéndose en la ciudad. Y hoy el vecino no tiene acceso a ese vehículo si no es a través de una agencia. Conocemos, yo he investigado, nosotros estamos en otros lugares del país y vemos que hay aplicaciones que permiten que aquellos vecinos que no necesariamente acuden a una agencia o si acuden a la agencia puedan tener acceso a ese vehículo que está circulando en la ciudad de San Luis. Bueno, esto es lo que plantea el concejal Carlos Ponce. Él, junto con el oficialismo, aprobó el aumento de los taxis. Eso obtuvo 9 votos positivos y 6 abstenciones del bloque de la Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio, del PRO y de Unidos por San Luis, que se abstuvieron de votar. Bueno, Unidos por San Luis no fundamentó la postura, pero se abstuvo de votar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Verónica. Vamos a la pausa y retornamos con más actividades en el Consejo Deliberante, por favor. En la radio también.